Entonces, cuando vivimos la dificultad, empezamos a dudar. Y cuando Arturo abre la alacena y no encuentra nada, dice, es una señal de que tenemos que regresar. Y hay gente que le dice a uno, el Dios que te envió te sostendrá. Y si no tienes, es porque algo está funcionando mal. Y empiezan los easy. Y ahí, no crean, nosotros dudamos y dijimos, Señor, ¿nos devolvemos? ¿Éramos más fructíferos en Colombia? La abundancia en Colombia estaba ¿por qué? Y ahí dudamos. Sin embargo, persistimos, resistimos, y Dios en su misericordia nos mandó a una vecina con un plato gigante de la comida árabe favorita de Arturo en ese momento. Y Arturo estaba en el cuarto llorando, peleando con Dios cuando sale y me dice, ¿qué pasó? Y porque me escuchó, Ahlo sahla habibti, faddali. Y Arturo, ¿qué es esa algarabía? Y él estaba furioso. Y le digo, mira la comida sobre la mesa. Un plato gigante de comida para Arturo y para mí. Tuvimos para almorzar, para cenar, para desayunar eso. Y al otro día, y dice Arturo, ¿y entonces qué? Llega la otra vecina porque no se podían dejar echar tierra con el segundo plato favorito de Arturo, otro plato gigante. Almorzar, cenar, desayunar. Y al siguiente día, cuando se había acabado la comida, llegó la provisión de Colombia. Las pruebas no son porque tú estás en pecado. Peleaste con tu esposa, no quiere decir que no sea la voluntad de Dios que ella sea para ti. Ustedes no se imaginan, 24 años, yo no sé cómo digo con Arturo, somos dos alfa, no sé cómo no nos hemos matado. Y acá seguimos, es la voluntad de Dios que estemos ahí los dos. En Romanos 12:3 dice que Dios nos dio una medida de fe, a cada uno, ¿cierto? Nos dio una medida de fe, a cada uno. Sin embargo, esa medida de fe es como un músculo. A todos nacimos con músculos, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos que parece que se multiplicaran los músculos. Uno los toca y uno dice, eso es puro músculo. Si yo hago así, esto es puro gordito. Porque esta medida de fe, este músculo no ha sido ejercitado. Y eso nos pasa con algunos, con la fe en nosotros. En la medida en que ejercitamos nuestra fe, se va volviendo más fuerte, ese músculo se va fortaleciendo. Esta tarde yo les comentaba que para mí ver milagros en mi cuerpo físico, en mi sanidad física, tengo ese músculo ejercitado. Hace 2 meses me encontraron una bacteria y me dice el médico, es una bacteria que es resistente al 99% de los antibióticos. Y te voy a decir una cosa, esa bacteria donde está bien, pero si se llega a mover es mortal. Te digo, ¿qué quiere decir? Me dice, pues sí, eso, que puede ser mortal, como son sin anestesia. Y salí de ahí y le dije, Arturo, yo estoy relajada, estoy tranquila. El Señor mata la bacteria cuando quiera. Y el Señor me lleva cuando quiera, de bacteria, de lo que sea, me lleva cuando quiera. Y yo sé que cuando vuelva acá les voy a dar el testimonio que el Señor mató la bacteria. Yo estoy tranquila, porque yo he ejercitado ese músculo. Sin embargo, a veces me cuesta trabajo ejercitar el músculo en otro sentido. Ahorita estamos necesitando $500,000 para el proyecto de la universidad. Y ahí sí me cuesta un poquito más trabajo ejercitarlo.
Para otros dirían, no, es más difícil que mate una bacteria que te dé $500,000. Pero si me entienden, es por la vida, por mi ejercicio personal, tengo más fortalecido un músculo en un lado que en el otro. Y hoy yo los quiero animar con una historia de la Biblia. Yo amo las historias bíblicas, porque yo creo que toda la escritura es inspirada por Dios y nos enseña. A mí me enseña, nos cambia la perspectiva, nos transforma y transforma también nuestras circunstancias. Y también nos ayuda a no ser tan juzgatas. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en una prueba, en una dificultad, vienen y en vez de levantarte las manos, de apoyarte, de ayudarte, dice, ¿no será que estás en problemas? ¿No será que estás en pecado? ¿Tienes algún pecado oculto? ¿Se acuerdan de lo que les contaba, que yo no podía tener hijos? Cuando íbamos a América Latina, a Bogotá, a Colombia, a las iglesias, nos decían, bueno, ¿y los hijos para cuándo? Y yo, cuando Dios quiera. Oren por eso. Y me regañaban algunas señoras y otras me decían, ¿no será que tienes un pecado oculto y por eso no quedas embarazada? Y Arturo y yo con esos deseos de tener un bebé, ustedes no se imaginan. Y yo busqué los pecados de mi abuela, de mi bisabuela, de mi bisabuelo. Yo ya había matado todos los fantasmas. Yo decía, pero ¿en dónde más busco? Y a veces como iglesia somos muy juzguetas. Y esta historia me encanta, porque vemos como un hombre que amaba a Dios, que era intachable, que era íntegro, que no se le encontró ningún error, pasó por pruebas indescriptibles. Y no era porque tuviera ningún pecado. Y en esta historia vemos una vez más hecha realidad lo que nos dice en Juan 16:33. Todos se la saben, ¿cierto? Pero se las voy a leer en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente, para que la pensemos diferente. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Qué vamos a tener? O sea, eso está asegurado. Frescos, no tienen que hacer nada. Eso viene en el paquete incluido. Tendrán pruebas y tristezas. Pero lo que sigue me encanta, dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Tenemos una promesa. Ese poquito de fe, esa medida de fe, la vamos a ejercitar y nos va a ayudar a poder permanecer en medio de la prueba, para cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la tristeza podamos persistir y podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de las circunstancias, esa paz que no depende que si hay o no hay, esa paz que no depende si me están respondiendo como yo quiero o no, porque es la paz que Dios me ha dado y la certeza de saber que Dios está en control, aunque me duela, aunque no me guste, aunque la visa no llegue, aunque la provisión no llegue, aunque la respuesta a mi salud no llegue, aun cuando mi esposa sigue igual de cantaletosa. ¿Es cierto, amor? Job 1:1 dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta
integridad. Esto me encanta. De absoluta integridad. No había sombra de duda en cuanto a su integridad. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Wow, ¿a quién le gustaría que Dios diera una descripción así de usted? A mí me encantaría que Dios dijera: mire, Pati es esta, mi sierva. Intachable, absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Sin embargo, hay un encuentro cósmico. Y es de esos encuentros que yo digo, yo lo tengo apuntado para cuando me encuentre con Dios, para preguntarle a Dios: ¿qué significó ese encuentro cósmico, Dios? Porque en mi perspectiva no lo entiendo. Y en ese encuentro cósmico dice que, en unas versiones dice que estaban los hijos de Dios. En otra versión, en la que tengo acá, dice que estaban los miembros de la corte celestial, llegaron a presentarse delante del Señor. Y adivinen quién más estaba en ese encuentro cósmico. Satanás. ¿Qué hacía este desgraciado ahí? Yo no entiendo. Si era el encuentro de los hijos de Dios, era el encuentro de los de la corte celestial, y aparece el acusador. Aparece Satanás en la fotografía. Y Satanás está ahí con un propósito. Y Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Le pica la curiosidad, ¿no? ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Por qué no lo dejó quietico? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se ha mantenido apartado del mal. Y Satanás le responde al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. ¿Había qué? ¿Un muro de qué? De protección alrededor de Job. Y le dices algo más, y le dice: así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y Dios le responde: muy bien, puedes probarlo. Qué vaina tan dura. Dios le quita el muro de protección a Job. El muro de protección, Dios se lo retiró. Yo creo que Job anheló que nunca ese encuentro celestial se hubiera podido dar. En ese encuentro celestial pasó de ser Job admirado porque la protección de Dios estaba alrededor de él, de su familia y de todo lo que hacía, a pasar a estar sin la protección de Dios. ¿Y qué pasa cuando se acaba la protección de Dios? Llega el primer mensajero y le dice: Job, tus ovejas, llegaron unos ladrones y se las llevaron y mataron a los que cuidaban las ovejas. Y no se acababa de ir el primer mensajero y llega el segundo mensajero y le dice: óyeme, tus camellos, tus becerros vinieron también. Y cayó un rayo del cielo y los mató a todos. Y luego no acaba de irse el segundo mensajero y llega el tercero y le dice: Job, llegaron los ladrones y se llevó el resto del ganado. Y todos los empleados quedaron muertos, los mataron a todos. O sea, Job estaba ¿en qué? En la ruina. Bancarrota total. Pasó de ser el que más tenía a no tener nada.
Pero ¿saben cuál fue la parte final de ese desfile de mensajeros cuando llega el cuarto mensajero? Y el cuarto mensajero le dice: vino un viento del desierto y arrasó la casa donde estaban tus hijos y todos murieron. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero a mí me dicen: tus hijos o tus bienes, llévense hasta el perro, el gato, lo que quieran, pero mis chiquitos déjenmelos acá quieticos. Y si no tienen hijos, piensen en sus sobrinos, en sus primitos, y que lleguen y les digan: pasó un viento y se lo llevó todo, se acabó todo. En un día le sucedió todo esto a Job. Yo no sé su medida de fe para cuánto le hubiera dado, si ante tantas pérdidas, ¿cómo hubiera respondido? Y en Job 1:20 dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Me duele, Señor, me duele el alma, no aguanto más. Y después se rasuró la cabeza. Ese era un acto de duelo. Me duele el alma. Job lloró, Job clamó, Job hizo el duelo. Pero lo que sigue es algo más lindo. Dice: y se postró en el suelo para adorar. En medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la desolación, en medio de ya no aguanto más dolor, se postró y adoró. Y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio todo lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el versículo 22 dice: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Miren, y decirlo es fácil. Yo me acuerdo de una vez, uno de mis chiquitos tenía 6 años más o menos. Estábamos en el Medio Oriente, estábamos en medio del Ramadán. Ustedes saben, Ramadán para los musulmanes es como una Navidad. Y ya iba a empezar la hora de romper el ayuno. Y mi chiquito se baja de la bicicleta y no sabemos cómo hace este movimiento. Cuando vimos fue que el manubrio de la bicicleta se le enterró acá. Y era un hueco. Era un hueco. Arturo me dijo: Pati, ve por una camiseta. Se la puso acá. Y Arturo dice: Dios dio, Dios quitó. Bendito el nombre del Señor. Y nos fuimos en el carro. Yo me fui cantando canciones de alabanza y de adoración al Señor. Y yo le decía: Señor, haz un milagro, no te lleves a mi hijo. Cuando yo paraba de cantar, mi hijo me decía: mami, canta, alaba a Dios, que eso me tranquiliza. Cuando llegamos al hospital, quitaron la camiseta, era un hueco. Cuando quitaron la camiseta estaba limpia. El Señor había parado la hemorragia. Cuando nos dice el médico: no sé dónde vamos a encontrar un médico especialista, porque esto necesita un médico especialista, porque están ahorita en la celebración de fin de año, por decir algo, en la celebración de Reyes. ¿Cómo vamos a encontrar un médico musulmán? Cuando llaman, y a los 5 minutos estaba el médico ahí. Era un médico cirujano especializado en cara, en cuello y en niños, como Dios nos lo había mandado.
Pero miren, yo les digo, cuando Arturo dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor, yo dije, Señor, pasa de mí esta copa. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Estábamos lejos, sin familia, sin nada. Yo decía, Señor, por favor, no, te estamos sirviendo. Te estamos sirviendo. No te lo lleves, aún no es el tiempo. Cuando estamos en medio de la prueba podemos hacer como Job, adorar. Job adoró con el corazón hecho pedazos. Hace 5 años mi madre, partió a la presencia del Señor hace un año, realmente fue hace 6. Mi madre tenía 90 años, una de mis hermanas, una de las más saludables, le dio un paro cardíaco y murió. Mi madre de 90 años, cuando yo les dije, déjenme por favor decirle a mi madre. Y mi madre no se podía postrar porque tenía problemas en sus rodillas, pero levantó los brazos al cielo y le dijo, Señor, tengo el corazón roto en 1000 pedazos y tú lo sabes. Pero yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo lo creo. Y sé que mi hija está en el mejor lugar que puede estar. Y yo te doy gracias. Yo decía, esto es nivel 850,000 de fe. Que Dios nos ayude a que en medio de la prueba podamos levantar nuestras manos y con dolor, llorando, rasgando nuestras vestiduras, como usted expresa el duelo, pero adorando a nuestro Señor. La segunda cosa que hizo Job fue no culpó a Dios. Señor, yo que desde la fundación de esta iglesia, desde que estaba Betty, he estado acá diezmando, sembrando, ayudando a poner estas paredes, y ahora tú me sales con esta. Señor, yo que dejé mi tierra y mi parentela para venir acá. Señor, yo que te he servido desde los 5 años. Señor, porque es tu culpa. Yo no sé por qué Dios quitó el muro de protección. Yo no sé por qué. Pero permanezcamos. Usemos ese músculo de la fe en medio de la prueba y que Dios nos ayude a permanecer. Y entonces sigamos con la historia. Hay otro encuentro cósmico. Yo creo que después de esto ustedes dicen que no hayan encuentros cósmicos, por favor. Hay otro encuentro cósmico. Y entonces en el capítulo 2 versículo 1 le dice, se presentan delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Porque ese sí no se queda quieto. Nosotros nos acostamos en nuestros laureles y él sí está volteando, mirando como león rugiente a quien devorar. Y el Señor le pregunta, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, a pesar de todo lo que había sucedido. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. O sea, después de todo lo que ha vivido, sigue siendo el mismo hombre, intachable e íntegro. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Y Satanás respondió, piel por piel. Y viene la segunda parte de la prueba. Qué cosa tan fuerte. Dice que cogía un tiesto y se rascaba con el tiesto, porque no podía de la rasquiña, y le supuraban las heridas.
Y es tanto el dolor que miren en el capítulo 7 versículo 1, del 1 al 5 lo que dice. Dice Job: ¿no es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama pienso: ¿cuándo llegará la mañana? Por la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Y los que han estado en angustia, los que han tenido dolores, los que han tenido como yo insomnios a las 2, 3 de la mañana, ustedes saben, ¿cierto? La noche a veces se hace tan larga. Yo a veces le digo a Arturo, son las 4:30 de la mañana, le digo a Arturo, yo ya oré por toda la humanidad, ¿por qué más oro? Ya. Y me levanto y miro a ver y todavía está oscuro y digo, ¿y qué? Ya, muy larga la noche. ¿Cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Y miren lo que dice Job: mi cuerpo está cubierta de gusanos y de costras se me abre la piel y su pura pus. Son expresiones de dolor. Job no ocultó el dolor que tenía. Job no ocultó su situación. Job no ocultó y dijo: ay, a mí me encanta levantarme a rascarme a la 1 de la mañana y de pasito oro. Es que yo adoro a Dios a la 1 de la mañana y me encanta. No, él dijo: son noches interminables, hola. Yo quiero que ya se acabe esto. Ya estoy cansada de rascarme. Esto me duele. Esto no me gusta. No estoy disfrutando las noches. Quiero que veamos que para Dios no es malo que le digamos lo que sentimos. Se vale llorar. Se vale decir me duele. Se vale decir no me gusta. Se vale decir me incomoda. Esta situación ya no más. Se vale. Y vemos cómo en toda esta situación el músculo de fe de Job se va fortaleciendo. Y se fortalece a un punto en donde pasan 40 capítulos, vamos al capítulo 42, y llega un punto de adoración y lo hemos cantado. Pero ese procesito, desde cuando empezó a perderlo todo hasta el capítulo 42, como dicen en mi tierra, pasó agua debajo del puente. Fue un proceso muy duro. Fue un proceso donde yo creo que el músculo de Job todos los días se entrenaba y se entrenaba y se entrenaba. Y en el capítulo 42, versículo 1, dice Job, que es uno de los cantos más lindos que hay, dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Él está hablando a Dios. Soy yo, y hablaba de las cosas que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. El Señor dijo: escucha y entonces yo te voy a hablar, Job. A veces no dejamos hablar a Dios. Hablamos. Quéjate, llora. Pero en algún momento guarda silencio, porque Dios te va a hablar. Dios te va a hablar y Dios te va a consolar. Y Dios va a tomarte como la gallina toma sus polluelos. Y vas a sentir su presencia, porque Él está ahí. Pero el dolor no te deja sentir la presencia de Dios. Y dice:
hasta ahora solo había oído de ti. Miren lo lindo esto de Job. Hasta ahora solo había oído de ti. Job, este hombre íntegro, del cual Dios estaba orgulloso en un buen sentido, dice: yo hasta ahora solo había oído de Dios, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Bendita crisis. Si no hay esta crisis, Job no llega a este punto. A veces tenemos que pasar por las crisis para que este músculo de la fe se ejercite y se fortalezca. Qué difícil, ¿no? Crisis. Bendita crisis. No sé cuál es tu crisis hoy. No sé de qué crisis venga si no te hayas recuperado. Pero hoy digo: gracias, Señor. Gracias por esa crisis. Gracias. Gracias, porque gracias a esa crisis yo te voy a ver. Yo te preguntaré y tú me responderás. Yo sé que mi Redentor vive y tú no me has dejado. Y en este proceso vemos a un Job con unos amigotes, ¿cierto? Que yo decía: estos, ¿por qué no se quedan callados? Y no es malo hablar con los amigos, pero tenemos que ser selectivos con quién hablamos, a quién le decimos nuestras luchas. Si tienes problema con tu pareja y vas a contarle al que ya lleva 3 divorcios, seguramente vas a ser el primer divorciado después de él. No, tienes que saber a quién contarle. Busca personas que levanten tus brazos en medio de la batalla. Busca personas que no te van a juzgar. ¿Qué pecado oculto tienes? ¿Qué pecado oculto tienes? Te voy a abrazar, mi hermana. Te voy a abrazar, mi hermano. Y a veces son situaciones tan difíciles que ni siquiera van a decir nada porque no hay palabras para consolar. Pero hay un corazón para escuchar y un hombro para llorar. Un abrazo. Te sustento. Yo estoy contigo. Y hay un personaje en Job que yo digo: ¿saben cuál es? La esposa. Maldice a tu Dios y muérete. Ese fue el consejo de la esposa de Job. Yo le dije a Dios un día, leyendo eso, le dije: ¿y por qué no te la llevaste en el vendaval? Esa se debió haber ido en el vendaval más bien, ¿cierto? No, en la Biblia no dice que haya muerto. Anótalo dentro de las preguntas que le vas a hacer a Dios. Pero Dios siempre va a poner enfrente de ti personas que en medio de la prueba te van a cuestionar, van a ser obstáculo, pero siguen siendo tu familia, siguen siendo tus amigos, y vas a tener que aprender a amarlos con todas sus imprudencias y con todas sus bobadas. Yo decía, yo de Job le mando el pedazo de tiesto a la esposa y la callo, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo lindo de esto? Que Dios viene al encuentro de Job y aún antes de restaurar todo lo que tenía, el muro de protección, porque Dios quita el muro de protección de Job. Pero después de toda esta crisis, de toda esta bendita crisis, ¿Dios qué hace otra vez? Restaura el muro de protección. Y hoy les voy a decir una cosa: si Dios quitó el muro de protección alrededor de ustedes, el Dios que lo quitó, Él lo va a restaurar. Y va a restaurar tu posición. Y tu posición postrera será mejor que la primera. Y fue tanto así
que Dios le dice a Job y a los amigos, les dice, como ellos se portaron no me gustó. Le dice, ahora tú, Job, ora por tus amigos y tú vas a interceder por tus amigos. Dios empezó a restaurar a Job y empezó a restaurarlo socialmente. Y dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios bendijo a los amigos. A veces uno dice, ay Señor, ¿qué dirán los que no conocen de ti? Yo que soy la creyente. ¿Y yo en estas? ¿Qué dirán? No te preocupes, Dios va a restaurar tu posición. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios restaura el muro de protección. Y dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Wow, el doble de lo que antes tenía. Y dice que vinieron a festejar con él en su casa, lo consolaron, lo alentaron. Y en el versículo 12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y dice todo lo que Dios le dio. Versículo 16, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Versículo 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El Señor va a restaurar el muro de protección alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, y tu postrer estado será mejor que el primero. Pero no hay un postrer estado mejor que el primero si no ha habido crisis. Si no hay primero y no hay crisis, no hay postrer estado, ¿cierto? Es así de sencillo. Pero nos queremos saltar, queremos pasar a tener de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven, sin pasar por la crisis. Cuando todo está bien, yo les aseguro que el músculo de la fe se ejercita muy poco. El músculo de la fe se ejercita en la crisis. El músculo de la fe se ejercita en tiempos difíciles. Arturo estuvo secuestrado por un grupo terrorista. Y cuando él estuvo secuestrado, en esa época, estamos hablando de hace 20 años, no había WhatsApp, no había nada. Nosotros llamábamos desde las centrales telefónicas del grupo terrorista a nuestra casa en Colombia. Y yo dije, ¿qué hago? ¿A quién voy a llorar? ¿Qué debo hacer? Yo no sé qué va a pasar. Y tomé la palabra y empecé a reclamar todas las promesas que el Señor nos había dado. Y yo le decía, Señor, esta promesa tú nos la diste y no la he visto, así que yo sé que mi esposo vuelve. Y esta palabra no la he visto y yo sé que mi esposo vuelve. Cuando él regresó, me dice mi esposo, es real, Pati, podemos morir. Le dije, sí, pero antes de que estas promesas se cumplan, no. Así que seguimos acá. Y nos vamos a devolver cuando el Señor lo diga, no cuando las circunstancias nos empujen a hacerlo, porque eso es lo que Satanás quiere, que nos movamos por las circunstancias. Pero Dios quiere que te muevas por fe. Dios quiere que te muevas de acuerdo con los propósitos. ¿Se acuerdan que yo les decía esta tarde? Dios tiene un plan, Dios tiene un sueño. Cuando te creó tenía un sueño, y es un sueño con un plan de vida eterna. El sueño no es solo que sea super fashion, que ganes no sé cuánto. No, eso se acaba. Como dice una hermana mía, no he visto el primer entierro con trasteo.
Los planes de Dios son eternos y Dios nos creó para esos planes eternos. Que Dios nos ayude a permanecer en esos planes, no por vista, sino por fe. No por vista andamos, por fe, no por vista. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Anímense, yo he vencido al mundo. Y Cristian creo que fue el que dijo, fue Luis el que dijo, Ebenecer. Esa es una de mis frases favoritas, Ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha traído. Y el Dios que nos ha traído hasta aquí sigue. Él no se ha cansado, su mano no se ha cortado. Seguimos porque andamos por fe, no por vista, no por las circunstancias, no por la crisis mundial, no por la política internacional. Nuestro Dios está por encima de eso. Y el Dios que quitó en un momento el muro de protección, Él lo restaurará. Y tu postrer estado será mejor que el primero. Levántense y pónganse de pie y vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a decirle: Señor, gracias Señor por la crisis. Gracias Señor por la crisis. Gracias Señor porque he tenido noches eternas. Y Señor, como Pablo dijo en uno de sus naufragios, dijo: Señor, veo noches sin estrellas y días sin sol. Y algunos hemos pasado oportunidades donde decimos: hay noches sin estrellas y días sin sol. Pero nuestra esperanza está en Él. Nuestra esperanza es que está Dios con nosotros en medio de la tormenta y nos va a llevar a la orilla. Y cuando estemos en la orilla, Él va a prender la fogata, nos va a calentar, nos va a confortar, nos va a alimentar. Vamos a poder comer con Él y sentir como nuestro Padre nos cuida, nos ama, nos protege, y aún en medio de la crisis ha estado con nosotros, porque Él no se olvida de sus hijos. Y tú eres su hijo, y tus hijos son sus hijos, y los hijos de tus hijos son sus hijos, y Él no se ha olvidado de tu descendencia, porque hay palabra y dice que la descendencia del justo es poderosa en la tierra. Y esa es una promesa para tu descendencia. Agárrate de las promesas del Señor. Clama por tu descendencia, por los hijos de tus hijos, por los hijos y los hijos de tus hijos. Las circunstancias por un momento de pronto los han movido, pero el Señor va a restaurar el muro de protección y Satanás va a quedar avergonzado, porque Él ya lo venció en la cruz. Él ya lo venció en la cruz. Y Padre, hoy en el nombre de Jesús declaramos que tú restauras el muro de protección alrededor de los que estamos acá, alrededor de nuestros hijos, de nuestros nietos, de mis padres, de mis hermanos, de mis primos, Señor, de nuestras iglesias, de todos los creyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaramos bandera de victoria en medio de las tribulaciones, en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que como iglesia nos ayudes a ser una iglesia que ama, una iglesia que es una expresión de tus brazos acá en la tierra, que protege, que no juzga,
que no juzga, Señor, que cuando llegue el quebrantado, el dolido, simplemente lo abracemos sin preguntar por qué hiciste. Solo lo abracemos y seamos tus brazos y seamos, Señor, tu hombro para consolar, para animar, para ayudar, para decirles: el Padre va a restaurar el muro de protección. El Padre va a restaurar el muro de protección. El Padre va a restaurar el muro de protección. Y mientras tanto, Señor, yo te pido que ayudes a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe, Señor. Ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe. Y que al final de la crisis yo diga: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te pregunto y tú me respondes. Yo quiero tener esa comunión contigo, Señor. Yo anhelo tener esa comunión contigo, Señor. Ayúdame a que en medio de la crisis, en medio de la tormenta, mis ojos no se nublen y yo pueda verte. Yo pueda verte como vienes caminando por las aguas a mi encuentro, a rescatarme para llevarme a la orilla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la crisis. Y gracias, Señor, porque tú estás en medio de la crisis. Ebenezer, hasta aquí nos has traído. Y tú sigues con nosotros, porque tú nos lo prometiste que estarías hasta el fin. En el nombre de Jesús.